¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Francisco López. Yo voy a venir a presentar síndromes coronarios agudos como materia para mi examen de segundo parcial. En este caso yo vengo cursando la carrera o el área de terapia física y rehabilitación, teniendo como docente al doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, cursando actualmente yo el sexto grado de la carrera. Entonces yo vengo a traer esto con un fin meramente evaluacional, presentando los síndromes coronarios agudos, que serán aquellas afecciones generadas por nuestra reducción de irrigación sanguínea al corazón, que puede ser de múltiples causas. Puede haber rupturas de ateromas o coágulos en arterias cardíacas, o podemos tener bloqueos multicausales que pues van a generarnos una afección directa a lo que sería nuestro músculo cardíaco. Serán de las principales causas de muerte en todo el mundo, y casi la mitad de estas muertes serán por cardiopatía isquémica. Y la proporción que hay o la proporción correcta, o lo que se debería de observar más bien para denominar infarto, es la elevación del segmento ST o las arritmias que tiene este. Dentro de nuestra epidemiología con esta patología vamos a encontrar que pues ha sido una de las principales causas de muerte a nivel mundial, aunque pues sí hay una tasa variada dependiendo de las edades y dependiendo de varios factores en torno a la mortalidad a corto y largo plazo de nuestros síndromes coronarios agudos. Eh, Realmente la mayoría de información que se recaba pues siempre tiende a ser de las estadísticas o encuestas nacionales que se realizan. Pero simplemente en Estados Unidos se estima que 15.4 millones de personas mayores a 20 años pues llegan a padecer alguna cardiopatía isquémica. Pues hace referencia o tratándose principalmente de lo que se refiere a infarto agudo de miocardio, con una tasa estimada de 4.2% en varones y 2.1% en mujeres. Y pues como la mayoría de las patologías va a tener un incremento en su incidencia con la edad. En ambos sexos realmente lo que va a variar nada más es que vaya aumentando la edad. Dentro de nuestra patobiología vamos a encontrar los tipos de síndromes coronarios agudos. Vamos a encontrar que estas serán unas enfermedades que en estadios menos graves de síndromes coronarios agudos, pues podemos encontrar que se puede, dentro de los síntomas, catalogar como un síndrome en algunos casos, pero no se tiene una evidencia bioquímica del infarto. Realmente se tienen que descartar varios tipos de causas y varios tipos de estudios antes de llegar a la conclusión de que es un infarto o al diagnóstico de que se sufrió un infarto. En este caso, pues sí vamos a poder encontrar varios tipos de infartos. En general, ahorita vamos a abarcar el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 siendo causado por una enfermedad arterial coronaria aterotrombótica, que pues va a tener un aumento o disminución de la troponina cardíaca y pues sí ha tenido evidencia clínica de isquemia. Y también vamos a tener el infarto de miocardio de tipo 2, que resultará en el desajuste entre el suministro de la demanda de oxígeno relacionado con la aterotrombosis aguda y una tasa de mortalidad más alta incluso que en el infarto tipo agudo, en el infarto de miocardio tipo 1. Entonces podemos encontrar que los infartos pueden tener varias maneras o varios factores causales. En este caso nosotros vamos a hablar del infarto de miocardio sin enfermedad coronaria obstructiva, ya que se presenta en una minoría de casos de síndromes coronarios agudos y con predominio principalmente en el sexo femenino frente al sexo masculino. Conllevará una incertidumbre en el diagnóstico y tratamiento, ya que por lo general, si se combina con la tomografía, su tomografía intracoronaria, su resonancia magnética, pues puede ser incluso que detone un mecanismo para el infarto de miocardio con ruptura de placa aterosclerótica. Así que se tiene que tratar con bastante cuidado a la hora de tener en cuenta o de sacar el diagnóstico de por qué murió o por qué le dio el infarto a nuestro paciente, o sea, de por qué había fallecido. Entonces, vamos a tener la disección espontánea de la arteria coronaria, que sería la SCAT, o por sus siglas en inglés, que va a ser entonces aquel desgarro de la íntima que sería o menos frecuente, que sería una hemorragia de la vasa vasorum, generando la creación de una luz falsa en la pared arterial
que generará una causa mecánica, que sería la compresión del vaso, pudiendo generar una isquemia. Menos del 5% de todos los casos de síndromes coronarios agudos son generados por disección espontánea de la arteria coronaria, pero hay proporciones más altas en poblaciones específicas, como mujeres embarazadas o en posparto. Tenemos que tomar en cuenta que la posibilidad de tener un síndrome vascular primario, como displasia fibromuscular, se considera en estos pacientes. Así que, pues es a considerar al momento de sacar un diagnóstico de estos. Para el diagnóstico, pues las herramientas complementarias que siempre se utilizan, pues sí, sería el electrocardiograma o la resonancia magnética cardíaca, ya que siempre son buenos auxiliares en el diagnóstico de pues, nuestra patología de infarto agudo miocardio o cualquier síndrome coronario agudo que pudiéramos estar teniendo. Y nuestro diagnóstico entonces, el diagnóstico que vamos a tener que tomar en cuenta será en base a una presentación clínica o los hallazgos que tengamos del electrocardiograma y la evidencia bioquímica de la lesión cardíaca. Realmente, como se había mencionado, va a haber una distensión o un problema en tanto a lo que serían el complejo QRS y la onda T, más específicamente dentro de lo que sería el complejo ST. Hay una variación y ahí es donde ya se considera que hay una patología cardíaca o un síndrome coronario agudo. Entonces, aquí nosotros tomamos en cuenta que el punto de ramificación inicial inmediato para el paciente con posibilidad de síndrome coronario agudo será la presencia o la ausencia de la elevación de nuestro segmento ST de diagnóstico en electrocardiograma, de 12 derivaciones. Entonces, al momento de nosotros estar analizando el electrocardiograma, vamos a ver que va a haber alteraciones dentro de la última parte de la onda. Puede que termine nuestro complejo, pero pues no va a terminar de la manera más correcta. Aquí ya podremos estar viendo que pues hay una presencia de algún proceso cardíaco importante en el momento. Podemos realizar un examen físico, pero pues los hallazgos del examen físico no siempre serán específicos para el diagnóstico de síndromes coronarios agudos. Realmente la evaluación cuidadosa del paciente siempre es fundamental para este tipo de casos, porque son pacientes que tienden a presentar bastantes factores de riesgo y tenemos que reconocer el colapso hemodinámico inminente y la identificación de las complicaciones que puede tener su infarto de miocardio. Tenemos que conocer bien todo lo que puede deparar para nuestro paciente, el hecho de que él haya pasado por este proceso cardíaco y tomarlo en cuenta a la hora de nosotros brindarle un servicio de atención, ya que se tiene que tomar en cuenta todos los factores de riesgo previos o que pueda estar presentando nuestro paciente para evitar alguna complicación o algún proceso cardíaco futuro. Dentro de nuestros indicadores de riesgo clínico, entonces, tendremos aquellos que si nuestro paciente los presenta, lo más conveniente sería tener un indicio de que pueden ser un factor de riesgo importante. Se esperaría que un paciente en condiciones normales tuviese una presión arterial normal y todo se escuchara a nivel cardíaco, a nivel de percusiones de la manera más correcta. Pero puede que en estos pacientes nosotros encontremos una taquicardia, una presión de pulso estrecha, al igual que una hipotensión o unos signos de congestión como una percusión inadecuada, síntomas de malestar, dolores incluso, entre otros. Donde nosotros ya podemos usar o podemos tomar en cuenta o iniciar a tomar en cuenta lo que será la clasificación de CLIP. ¿Para qué? Pues esta clasificación para nuestros pacientes de síndrome coronario agudo nos dará un estadio o nos dará más o menos el grado de insuficiencia cardíaca clínico desde lo que sería la ausencia de congestión o clase 1 hasta lo que sería el shock aleogénico o clase 4. Un shock completamente cardíaco y pues también nos ayuda con predecir la mortalidad que tienen ante estos 4 casos de maneras específicas. ¿Qué tanta mortalidad hay para el caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4? Así que nosotros tenemos que tomar en cuenta esto porque las complicaciones mecánicas del infarto de miocardio generalmente estarán acompañadas por un deterioro hemodinámico bastante abrupto, al igual que pues con un soplo cardíaco intenso.
en la región parasternal izquierda principalmente, y un soplo sistólico muchas veces suave en caso de que nuestro paciente llegase a presentar alguna insuficiencia mitral, como la insuficiencia mitral aguda, y algún signo de taponamiento en caso de pues la ruptura de alguna pared libre. Entonces, ante la evaluación y principalmente el manejo de alguna sospecha de síndrome coronario agudo, nosotros dentro de la evaluación, pues será una cuestión que tenemos que abordar en sí como reto por la sensibilidad del tiempo que tiene, ya que la patología que subyace amenaza bastante a nuestros pacientes, y pues muchos hallazgos que se tienen suelen a veces ser útiles, pero también suelen no ser tan útiles dentro del diagnóstico y está adaptado en nuestro paciente. Entonces nosotros encontramos que la concentración elevada de un marcador circulante de necrosis miocardíaca como troponina cardíaca I o troponina cardíaca T, al igual que la banda miocárdica creatinoquinasa, pues diferenciará la angina inestable, generalmente caracterizada por el aumento temprano en el pico y luego la caída abrupta de los biomarcadores. Puede que, más bien en los biomarcadores aparece que hay una inestabilización dentro de estos y luego hay una caída abrupta y completa de estos. Puede que empiecen las arritmias, empiecen a darnos indicadores de que hay un probable factor de riesgo para poder sufrir un síndrome coronario agudo. Al momento de nosotros realizar una angiografía coronaria, pues tenemos que determinar un tratamiento, tenemos que seguir acoplarnos a un tratamiento, que hasta cierto punto lo que generalmente se hace para los pacientes con síndrome coronario agudo incluirá la administración de la carga de aspirina y anticoagulantes sistémicos. Esto principalmente para que no se genere algún trombo o algún coágulo que pueda a futuro afectar o comprometer algún otro tejido vascular dentro del organismo. ¿Cómo decirlo? Pues la estratificación y el riesgo clínico será determinante en el momento para pacientes de muy alto riesgo, ya que pues puede tener muchas consecuencias, incluso la muerte o pérdida de tejidos grande, y suele ser muy inestable en tanto a tiempo, en tanto a varios factores de ese tipo. Ahorita, actualmente lo recomendable es el tratamiento con inhibidores antes del cateterismo, para utilizarlo como una estrategia de rutina para nuestro paciente hemodinámicamente estable con una tasa menor de muerte cardiovascular. Al menos ya usando los inhibidores, pues podemos ayudar a nuestro paciente a que no tenga o que no sufra una tasa, que no sufra una muerte o entre dentro de la estadística de muerte cardiovascular. Okay. Para nuestra evaluación, entonces, tenemos que ver que nuestros pacientes se presenten en un hospital con la capacidad para la intervención coronaria percutánea y deben someterse a una angiografía coronaria inmediata, ya que el objetivo en esto es que ante el primer contacto médico con el dispositivo sea inferior a unos 60 o 90 minutos y nos ayude a darnos una referencia del estado de nuestro paciente. Para los pacientes que se presentan en un centro de intervención coronaria percutánea, pues debemos realizar una interferencia a y si el tiempo previsto para esta será aproximadamente de 120 minutos más o menos. Es el tiempo que se tiene que tener aproximado para dar una referencia a un pronóstico adecuado para nuestro paciente. Para los pacientes en terapia de reperfusión emergente seguirá siendo la prioridad inmediata enfatizar, como se ha mencionado en algunas guías, tanto europeas como americanas, ya que son más recientes y tienen resultados más clínicos, más favorables. Realmente en la reperfusión lo que nosotros vamos a buscar o lo que se va a buscar es que al paciente se le irrigue tejido sanguíneo a su corazón para que vuelva o para que te alcance a salvar una parte de lo que está funcionando y no haya una pérdida completa de tejidos. También vamos a encontrar lesiones no culpables, donde pues la mitad de los pacientes que van a tener una enfermedad coronaria obstructiva fuera de la arteria relacionada con el infarto, y pues tendrán algunos la presencia de lesiones arteriales no relacionadas con el infarto, limitando el flujo, presignando un peor pronóstico.
Es decir, que realmente ante nuestras lesiones o ante cualquier lesión que sufra nuestro miocardio, dependiendo de la agudeza que tenga esta o la intensidad o magnitud que llegue a presentar, va a perseguir un pronóstico menos favorable para nuestro paciente por el compromiso que tiene a llegar, por el compromiso vascular que este puede llegar a tener. Algo que se ha utilizado es la terapia antiplaquetaria, que pues se ha mencionado como un componente crítico para el régimen médico en fase aguda de los síndromes coronarios y para la prevención secundaria después de su estabilización. La terapia antiplaquetaria ha demostrado que se pueden mantener estables y puede disminuir la aparición de algún coágulo. El tratamiento con aspirina más un inhibidor de P2Y12 durante menos de 12 meses después de los síndromes coronarios agudos reduce incluso estos eventos isquémicos a futuro. Estas reducciones en eventos isquémicos tendrán un costo en el aumento del sangrado, ya que pues la sangre se tiende a ser un poco más líquida y suele tener más perfusión sanguínea a la hora de que suele tener una herida a nuestro paciente. El enfoque de esta terapia, a final de cuentas, está evolucionando y las principales áreas de nuevos datos clínicamente relevantes recientes serán la elección del agente, la suspensión temprana de la aspirina y la estrategia de pacientes con indicación de anticoagulante. Serán para ciertos casos, pero si han demostrado que tienen funcionalidad o que si pueden presentar una mejora, tanto a corto como a largo plazo dentro de la calidad de vida de nuestros pacientes. Y pues estas estrategias de tratamiento por genotipo y la función plaquetaria pues no han encontrado una aceptación generalizada por el juicio clínico más que nada, más que en algunas guías de sociedad. Pero pues realmente la evolución clínica del riesgo isquémico y hemorrágico ha sido una piedra angular para la selección de la gente, así que pues realmente es lo que lo que vaya siendo más viable, lo que se va utilizando. Para el riesgo de sangrado, pues esta sí será considerado principalmente, porque se toma en cuenta contra los beneficios de las estrategias antitrombóticas, ya que posterior a los síndromes coronarios tendremos la determinación del riesgo de un paciente con hemorragia clínicamente significativa. Se puede recetar, es lo más correcto, pero pues se tiene que hacer la evaluación o se tiene que hacer el diagnóstico más adecuado para no comprometer la vida o el resto de la calidad de vida de nuestro paciente. Así que se tiene que hacer un estudio riguroso para someterlo a esto. Se recomienda usar la escala de Precise-ADAPT con una puntuación de 25 más, que se considera que tiene un alto riesgo de sangrado de los criterios ARC-HBR, y hasta la fecha pues no hay datos aleatorizados con la calidad que respalden el uso de ninguna escala de sangrado con la determinación de la estrategia antitrombótica, pero puede ser una referencia hasta cierto punto. Pues dependerá más que nada de cada paciente. Dentro de nuestra prevención secundaria, entonces, tendremos que en pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo, tendremos que incluirlo en varias intervenciones no farmacológicas, que sería la evaluación y cambios en su hábito alimenticio o la dieta, la orientación hacia el ejercicio o hábitos más saludables, abandonar el hábito de fumar y una correcta rehabilitación cardíaca para que éste pueda tener un buen pronóstico de vida. Al igual que podemos encontrar la terapia hipolipemiante, que será la reducción de la concentración de las lipoproteínas aterogénicas circulando, que tendrán un efecto importante de riesgo en los eventos cardiovasculares adversos y en numerosos entornos clínicos, ya que como podemos ver, las lipoproteínas comenzarán a reducir las paredes de nuestro vaso, generando un estrechamiento de este, comprometiendo pues todas las áreas que estos vasos o que estas redes venosas arteriales estén irrigando. Tendremos una recomendación de las guías de que en los pacientes que no se alcance una concentración de
LDL-C de menos de 1.4 milimoles sobre litro en las 4 a 6 semanas deben recibir un tratamiento adicional con ezetimiba. Y pues incluso si este puede llegar a presentarse en menos casos de que nuestro paciente no tenga un resultado muy adecuado con pues tenemos que subir la intensidad en estatina y ezetimiba para que nuestro paciente pueda tener una estabilización, ya que pues tenemos que pensar o tener en cuenta que está pasando por un estadio más grave de Tenemos que apuntar siempre a la inflamación, siempre contribuye al aumento de riesgo de los eventos recurrentes en territorios vasculares, más que nada después de un síndrome coronario agudo, ya que pues principalmente es el compromiso por por la creación de algún coágulo dentro de estos, ya sea algún vaso o al propio sistema cardíaco. Así que tenemos que ver que no haya ninguna inflamación para que haya una correcta perfusión sanguínea y dada esta perfusión no haya ningún compromiso vascular en ningún tejido, principalmente el músculo cardíaco. Habrá disparidades en el acceso y los resultados de la atención a medicina, ya que pues inicialmente se encontrará una disparidad racial afectando reconocimiento, manejo y resultados de síndromes coronarios agudos tanto en hombres y mujeres, ya que en las mujeres y hombres de color tendrá una tasa 2 veces mayor que en hombres blancos, y en los estadios de 75 a 84 años, además de que las poblaciones de color tendrán menos probabilidades de tener un soporte circulatorio y ser derivados de rehabilitación cardíaca, así que pues tienen tasas más altas de mortalidad, aumentando hasta un 40% que la raza blanca incluso. Al igual que para las mujeres, puede presentarse un síndrome coronario donde las disparidades indican que ellas tendrán a presentar, tienden a presentar el síndrome más tarde del inicio de los síntomas. Siempre es más probable que las mujeres tiendan a inferir un poco más los síntomas, ya que suelen ser un poco más sensibles ante estos, pero el dolor torácico más característico está presente en el 90% de nuestros pacientes, así que solamente es por el hecho de la sensibilidad ante algunas características extras que pueden llegar a presentarse. Al igual que estas puedan presentar un sangrado postoperatorio más alto que los hombres, teniendo menos probabilidades de recibir estatinas y pudiendo incrementar sus probabilidades de infartos recurrentes a largo plazo. Para nuestros pacientes geriátricos tenemos que tomar en cuenta que comprenderán una mayor proporción en incidencia y los 2/3 de incidente terminarán siendo pues un caso de muerte o baja estadística por este proceso coronario. Serán más procesos a síntomas atípicos y pues van a presentar un riesgo de eventos isquémicos o hemorrágicos. Siempre recomendar la elección de un agente antitrombótico cladiopagrel, teniendo en cuenta la función renal y las contraindicaciones que pudiese presentar A nivel mundial, pues la humanidad experimenta aumentos importantes en la hiperlipidemia, hiperglucemia, índice de masa corporal aumentado, hipertensión y exposición a la contaminación, siendo factores modificantes significativos para la presencia en el infarto agudo de miocardio en nuestros adultos. El respirar aire de mala calidad o fumar representa el 36% de los riesgos más atribuibles. Tendremos dentro de otros determinantes externos el nivel educativo que puede presentar esta persona, la situación socioeconómica que puede tener los patrones alimentarios, sus hábitos alimenticios, su consumo de sustancias que pudiese tener, o los niveles de actividad física asociadas a los síndromes coronarios agudos. Si los presenta, ¿qué está haciendo para trabajarlos? Y si no los presenta, ¿cómo está haciendo para mantener su estado físico o su salud de la manera más apropiada? Vamos a encontrar impedimentos para el diagnóstico y tratamiento, más que nada en lo que serían los países de bajos ingresos, ya que están expuestos a sufrir dificultades como el reconocimiento de los síntomas por desinformación probablemente, o al acceso de centro
acceso de centros de salud apropiados o acompañados de la atención de un personal médico de calidad específico para su enfermedad, al igual que la igual enseñanza de sus medidas de prevención adecuadas y el aumento pues de costos en la atención a la población debida. Tenemos que tomar en cuenta que casi una quinta parte de los países con baja economía tendrán menos de 5 médicos por cada 10.000 habitantes y una quinta parte de estos países no tendrá ni siquiera un cardiólogo registrado, generando una tasa de mortalidad mayor al 17% en todos nuestros pacientes que puedan presentar un evento de este tipo. Ante el COVID-19, pues ha impactado el manejo del síndrome coronario agudo en todo el mundo, complicando su diagnóstico y tratamiento por varias razones, ya que el diagnóstico y tratamiento de este puede causar alguna lesión o inflamación tanto miocárdica indirecta o creando incertidumbre diagnóstica en pacientes con elevación de segmentos ST, al igual que puede predisponer al paciente a eventos trombóticos arteriales, incluyendo eventos coronarios o eventos venosos. De igual manera, podemos provocar algún trastorno en la sociedad y el sistema de atención de salud que dificulten o imposibiliten la presentación oportuna de una atención, ya que el sistema médico puede que esté pasando por dificultades ante este, pero no se le da la atención más adecuada por unas u otras razones, a final de cuentas. Los pacientes infectados que tengan una sospecha de síndromes coronarios agudos y en especial los que tienen un shock o arritmia ventricular aguda, se les deberá realizar una angiografía coronaria con una repercusión inmediata cuando esté disponible para determinar pues, el estado actual de nuestro paciente y cómo se puede trabajar con este. Para su tratamiento se recomendará una terapia antiplaquetaria dual de 12 meses después de su síndrome coronario agudo o su evento cardíaco. Y en la mayoría de nuestros pacientes pues serán cruciales las medidas adicionales de la prevención secundaria, que pues incluirán agentes de terapia intensiva para reducir lípidos, agentes neurohormonales y principalmente la modificación en el estilo de vida de nuestro paciente para asegurar su calidad de vida en lo que queda de esta. Para concluir, pues el diagnóstico y manejo de los síndromes coronarios agudos continúa evolucionando como todos los días con todas las ciencias y se están realizando investigaciones para refinar los algoritmos y el diagnóstico, al igual que la estratificación de nuestros riesgos. Se integran los hallazgos de imágenes intracoronarias en vías de tratamiento, se identifican nuevos objetivos para reducción de lípidos y la prevención secundaria y se trata de eliminar las barreras estructurales para una vida saludable. Se debe abordar las disparidades de sexo, raza y etnia en su reconocimiento para tratar de brindar una salud o un tratamiento más adecuado a toda la población en general, no solo a determinados grupos.